Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en este programa especial de hoy. Ya estamos en Navidad y hemos visto cómo han cambiado las cosas. Las voces agoreras que estaban pronosticando que iban a ser unas Navidades tristes y lentas, pues le ha caído, se ha convertido en un ejemplo de que no se pueden anticipar las desgracias, porque realmente no hay desgracias, sino todo lo contrario. La gente ha estado disfrutando hasta este momento, ha recibido su salario 13, la gente ha estado comprando las cosas que necesita, las personas han estado visitando a sus familiares, haciendo sus regalos, y he estado con normalidad y no escucho quejas en términos generales de las Navidades. Pero sí hay algo. Algo es que ahora nos faltan 2-3 semanas todavía. Falta la celebración del 24, el 25 que es día de fiesta, es un fin de semana largo, y el otro que viene también es un fin de semana largo. La mesura es lo más importante en esta época de Navidades. Nosotros en esta época de Navidades queremos dar un abrazo fuerte a todas las personas que de una u otra manera han contribuido con nosotros, hayamos podido permanecer en lo que pasó en la semana ya por 18 años aproximadamente, y ya el otro enfoque con Darío Cuba, que va a cumplir ya sus 2 años. De manera pues que nosotros queremos agradecer profundamente a todos ustedes que han colaborado y que han contribuido, a todo el personal de aquí, de esta planta, del Impacto Canal 22 y 52, está Anthony, está Jeffrey, está el compañero, ¿cómo se llama? Danilo, aquí en la planta también, que queremos agradecer profundamente, que, bueno, no todo es gloria, no todo es felicidad, pero en definitiva es un producto que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Miren, yo, antes de iniciar el programa formalmente, yo quiero ver si Danilo me hace el favor de colocar este video que me llamó mucho la atención, que me lo envió Betty esta mañana, antes de iniciar el programa, para que ustedes vean cuál es el comportamiento entonces cuando las personas se reúnen a cenar, se reúnen en familia. ¿En cuál cámara? ¿En esta o en esta? En esa. Pero para que tú la coges en la mano, para que la acerques. No, porque hay un video, para ver si lo podemos poner el video. En esa cámara. ¿Cómo lo acercan? Pero entonces, así será. Para ustedes vean cuál es el comportamiento. Ya llegó el doctor Zapata. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué pasa cuando la gente se reúne hoy día en familias que tienen varios teléfonos? Vamos a ver qué dice esta canción para que ustedes vean. La pongo aquí. ¿A dónde le doy? ¿A dónde la pongo? Aquí. Y hablo allí. Espérate. Déjame ver. Le doy. Acércalo, que yo no lo veo. Ustedes ven qué pasa cuando la gente se reúne hoy día. El doctor Zapata tiene la encomienda de explicarnos qué vamos a hacer entonces cuando las personas se reúnen a hablar, y resulta que si hay 5 con la cabeza para abajo y nadie se mira la cara. Como que pareciera que la gente se comunica a través de los teléfonos, ¿verdad? Ahí en la red. No te vayas todavía, que quiero mostrar algo más también, hoy todavía. Quiero mostrar algo más, porque si no lo muestro voy a tener problemas. Aquí yo quiero, aquí en espérate, Anthony, aquí espérate. Esta es
mi hija más pequeña, mi hija Paoli, que estuvo de cumpleaños, se ve feo, ella me va, ahí, ponla bonita como ella es, ahí, esa es mi hija Paoli que estuvo de cumpleaños el día 10 de diciembre, esa es mi hija más hermosa, la hija más hermosa del mundo, esa me dio mi nieto, y quiero que ella sepa que yo la amo, así mismo como es, con su carácter, con su forma de ser. Te amo, mi hija. Bueno, señores, dicho esto de felicitaciones, quiero, Anthony, leerte algo ahora que me llegó antes de que cerrara el amanecer, y dice así: estoy junto al pueblo en batalla por transparencia y la ley. El presidente Danilo garantizó que está del mismo lado del pueblo dominicano en lo que se refiere a la rectitud de las cosas bien hechas, la transparencia y la honestidad. Y desde este lugar vamos a librar juntos esta buena batalla por la transparencia y el imperio de la ley. Eso dijo el presidente. Hará frente a las malas prácticas al pronunciar el discurso histórico como orador invitado en el almuerzo de fin de año de la Cámara Americana de Comercio. El presidente Danilo Medina proclamó que como país y como gobierno hará frente a las malas prácticas de todos, que todos saben existen en la sociedad. Pero como las imágenes valen más que 1000 palabras, yo quiero que Anthony, por favor, me coloque las imágenes del discurso del presidente. Entonces yo paso a una pausa solamente con una cortina, y venimos entonces de inmediato con nuestro hermano César Zapata. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo, y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, amigos, hoy estamos al momento de hacer el programa a 11, el domingo, si pasa el sábado, que 12, estaremos a 13 el domingo, que usted lo está viendo por la mañana, este programa, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cómo se siente? Yo estoy bien. ¿Y usted? Tranquilo, tranquilo. Me alegra. Me fue bastante bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo su viaje? Sí, bastante bien, no me quejo, se cumplió la agenda que fuimos a tratar. ¿Se alcanzaron las metas? Sí, se alcanzaron las ¿Se metas. consensuó? Ay, caramba. Oye, ese problema del lenguaje va lejos. Ya. Hombre, qué cosa tan seria, ¿eh? Eso va lejos. Ahí vi a una señora, no sé de qué partido ni cuáles son sus aspiraciones. Sí. Ella era del PRM, se pasó luego al PRD una vez más. Y entonces ella decía que los dominicanos de República Dominicana, sí, estaban de acuerdo en acordar con ella. Y a mí me pareció muy interesante. A mí una vez en Caracas estábamos conversando con un señor que yo me imaginaba que era alemán por el tono de voz y como estaba hablando, estábamos tomando unos tragos. Y estoy haciendo referencia con un amigo de esas personas entrañables como tú, como Manuel, que siempre estamos trabajando juntos, sí, y para allá y para acá, y que si uno dura un día que no llama al otro, no se llama. Exacto. Y yo estoy haciéndole referencia al señor que está ahí sentado, digo, este alemán del carajo, dice, no, yo soy alemán de Alemania. Así es. Dime, yo este alemán del carajo, o sea, de una manera... Pero los pleonasmos son el menor riesgo. El problema más grave es cuando nos quieren injertar en la lengua insuflar, sí, en la lengua cotidiana palabras nuevas, entre comillas, neologismos que no son inocentes, sí, y que la gente recibe con inocencia y los repite sin saber lo que significa. A veces me preocupa incluso especialistas utilizando conceptos como si fueran propios de su especialidad, cuando en realidad son inventos coyunturales que juegan un papel ideológico incluso. Pero hay una cosa, por ejemplo, antes que llegue Manuel, espérate, antes que llegue Manuel, porque Manuel de una vez se mete en lo que... Dice corre. Hasta aquí, que bancarización. Sí. Yo encuentro esa palabra tan pesada y tan... Bancarizar. Bancarización. A mí lo que me preocupa no es que aparezca el neologismo, porque los neologismos eran creados por especialistas. Sí. Y hay un doctor, que no sé si debo decir su nombre, que tuvo el cumpleaños ayer. Bueno, pero felicítalo. Que tuvo una discusión conmigo sobre eso. Pero bueno, por un problema ético no voy a decir su nombre porque tal vez no quiere él que yo lo mencione en el aire. Pero doctor, el problema es que cuando se utiliza en lenguaje figurado, debe haber un elemento fundamental. No importa que la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, con un grupo de ancianos sentados en una academia allí haciendo lo que se le ocurra, eso no importa si la RAE lo admite o no. El problema es que para que haya un valor de un neologismo, tiene que haber una analogía con los conceptos a los que se le aplica esa palabra en determinadas áreas de especialización. Yo puedo tomar de otra disciplina, tomar préstamos, pero es cuando yo lo hago analógicamente. Si no hay ninguna analogía, ningún vínculo, eso pasa del lenguaje figurado a disparatema. Lo que quiere decir entonces que usted no puede estar extrapolando cosas cuando se le antoje. No, porque eso no es álgebra. Pero además está bien que la gente en la calle la utilice, ¿verdad? Porque formaría parte de lo que los norteamericanos llaman slang language. El lenguaje, sí. Un lenguaje que se va cambiando rápidamente, que se usa en la calle para uso rápido. Sí. Es como cuando tú tienes un menudo ahí, que es el que tú utilizas para resolver. Está todo como tú, estás tranquilo como una foto. Exacto, eso va a terminar un día, eso es slang language. Pero cuando quieren convertirlo en un valor
como si fuese científicamente validado. Ahí es donde está el problema. Por ejemplo, la homofobia. Qué barbaridad. Yo quiero que algún psicólogo, colega y amigo, profesor universitario, clínico, investigador, el que fuere, de esos amigos que yo tengo allá afuera, que los he escuchado en conferencias decir homofobia, me expliquen, por favor, en el contexto de la psicología, qué carajo significa homofobia, qué es eso, porque yo no sé todavía. Y allí estaba basado el debate. Homo igual y fobia es un miedo desmedido a algo. Claro. ¿Okay? Un trastorno, una patología que tiene múltiples formas de manifestarse y una misma raíz. Es decir, yo puedo tener miedo a un pequeño insecto, o miedo al agua, o miedo a los espacios vacíos, abiertos, pero todo tiene el mismo fundamento, una base de angustia, una base de experiencia traumática, una historia, algún esquema aprendido, ahora que está de moda la clínica del esquema. Pero no de ningún modo, que yo sepa, alguien que sufra trastorno fóbico se tiene miedo a sí mismo o a alguien semejante a él. Entonces, homofobia es un disparatema. Bueno, ahí está. Bueno, señores, gracias. Señor, ¿cómo está usted? Caramba, ¿cómo está usted, joven? Gracias. Qué bueno verlo, ¿cuánto tiempo? Fin de semana. Fin de semana, viernes y domingo, ¿no? Sí. Así mismo es, y al país también. Señores, el tema internacional sigue avanzando. En Venezuela se produjeron las elecciones. Aparentemente la oposición ha ganado un 60 y tanto, ¿verdad? 112 de los congresistas frente a 57, que el porcentaje de votos viene siendo 56.8 frente a 40.1, casi 17%. Correcto. Entonces, si subimos un poquito más, Argentina, hemos visto un caso excepcional en la política internacional, en la política latinoamericana y caribeña, en donde un presidente asume sin que le entreguen el bastón de mando y sin que le coloquen la banda presidencial. La presidenta del Senado tuvo que hacerle ese. Tuvo que hacerla. Un hombre joven, 56 años apenas, una familia hermosísima, una esposa preciosa, una niña preciosa. Lo que parece Sobre ser que... todo la esposa, muy bella. Parece ser que está comenzando varias cosas al mismo tiempo. Sí. Una presidencia, un matrimonio. Y otra presidencia en la casa. Con una esposa muy hermosa. Esté tranquilo. Déjalo así. Déjalo así, pues siempre no le va a dar tiempo. Ahora es que lo va a sufrir. Bueno. Ahora es que lo va a sufrir con esa muchachita. Ay, señor, ya. De una vez se van. Bien, seguimos entonces. Perdón, déjame explicarte. ¿Cómo no? Desde el punto de vista ya de la parte... Déjeme ponerle el plato, para que usted sepa qué es lo que se va a comer. No, era para aclararte acerca de la belleza de la esposa. Sí, de que la esposa del presidente Mauricio Macri no es la tercera esposa, porque evidentemente esa joven, él se casó hace alrededor de 3 años. A eso me refiero, que está comenzando dos cosas, la presidencia y ese matrimonio. Sí. Porque esa niña que con la que se casó, ¿verdad? Pero está bien eso, porque además él es multimillonario. La más rica de Argentina, esa joven. Él es multimillonario. Bueno, seguimos entonces, en Brasil hay una situación un tanto difusa o confusa. No aclarada. No totalmente clara para nosotros, pero para ellos sí, en torno a si se... Ahora quieren encauzar también el presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Pero también no se olvidan, o no sé si es para distraer del caso de no encauzar a Dilma Rousseff de su destitución. De manera pues que entonces en Cuba la situación está prácticamente tranquila, el señor Correa se ha tranquilizado un poco, Evo Morales también. República Dominicana no es nivel internacional. Primero entonces vámonos con la parte internacional, viniendo desde Venezuela. Colombia está tranquila ahora. La FARC ha dejado, por lo menos en las Navidades, no ha habido tropiezos mayúsculos. Cese el fuego. Se ha habido, bueno, ahí siempre se pelea por una cosa u otra. Sin embargo, los colombianos han lidiado con esa situación por tantos años que a veces a uno hasta se le olvida, porque el territorio que tiene la FARC controlado es un territorio un poco más grande que República Dominicana. Lo que quiere decir que ellos tienen un país en sus manos. Para producir drogas. Para producir de todo. Pero la droga, ¿qué es lo que le da la vigencia a ellos para venderlo en el mercado mundial? Porque, bueno, ahí hay de todo. Yo tengo noticias de primera mano que ahí hay
porque hay muchas mujeres, hay un ejército de mujeres también, y las mujeres que son del ejército son las esposas de los otros, ¿no? Sí. Y ahí se hace de todo. Pero está bien, dejemos eso ahí aparte y vamos a ver, ustedes, ahí está el plato servido, por lo menos internacional. Déjame entrar entonces con el tema de Venezuela, César, Darío, y el país. Miren, el caso de Venezuela me llama mucho la atención por lo que pudiese ocurrir que va a impactar desde el punto de vista de esta región. Miren lo que ocurre. Venezuela ya, evidentemente, el Congreso está en manos, la Asamblea Nacional, como se llama, ya está en manos de la oposición. La oposición va a iniciar una serie de reformas que puede hacerlo a través de lo que es la Asamblea Nacional, ¿no? Y entonces el presidente tiene la facultad de vetar algunas leyes, pero se veta diferente a como se veta aquí. Por ejemplo, hay una propuesta que ellos van a hacer, ¿no?, de crear una amnistía a Leopoldo López para que salga de la cárcel de Venezuela. Mira qué bien. ¿Qué ocurre? Que justamente la amnistía no la puede bloquear Maduro, lo que puede vetar. Vetar significa, ok, yo te veto esa ley, tú lo que te la devuelvo al Congreso y tú le das forma en algunos preceptos de la ley, pero no te la puedo vetar 100% como ser de cero de aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Que evidentemente cuando manden esa ley, él la va a vetar, entonces ellos le van a dar forma, y entonces tienen que volverla a publicar en la presidencia de Venezuela o en su defecto lo publica la Asamblea Nacional. ¿Por qué digo eso? Porque eso es para sacar a Leopoldo López, que evidentemente ahora mismo un ícono desde el punto de vista de la oposición electoralmente hablando. Ahora bien, ¿qué significa desde el punto de vista ya en el punto económico para el país? ¿Qué puede significar? Miren lo que pasa. El MU, que es como se llama, la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, es una colegiación de diferentes partidos. Entonces, el partido que encabeza justamente el MU es Primero Justicia. Ese partido Primero Justicia es de Enrique Capriles. Capriles se adelantó y dio una declaración que a mí me mueve a temor. Y tú te preguntas, ¿pero cómo te mueve a temor si hay un problema de una declaración en Venezuela? Bueno, le voy a explicar por qué. Enrique Capriles posiblemente sea el candidato presidencial de nuevo del MU, ¿no?, de la Mesa de la Unidad Democrática. Por ejemplo, de los 112 congresistas que sacó esa colegiación de fuerza, 67 son de él. O sea, que él tiene mayoría ahí. Eso te indica a ti que él va a ser candidato presidencial. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Porque él anunció que él va a proponer en la asamblea ya de que se apruebe, y si no se aprueba, entonces él lo va a aplicar lo siguiente, de que se apruebe la ley candado. ¿Qué significa la ley candado? Significa es que con esa ley candado, entonces... Porque, Sigue. Fíjese el detalle. Sigue, tú verás. Con esa ley candado se está proponiendo de que Venezuela no financie su política diplomática en base al petróleo a través de Petrocaribe. ¿Qué significa eso? Que si se aprueba esa ley candado, donde él dice que se debe bloquear de que Venezuela financie su política diplomática en la región a través de petróleo con el acuerdo Petrocaribe. ¿Qué significa eso? Si se aprueba, entonces Petrocaribe pasaría entonces a un escenario que posiblemente pudiese desaparecer. Y muchos se preguntan, ¿no puede desaparecer porque es un convenio entre dos estados? No, ahí va el elemento entonces legal de que entonces es un convenio, y un convenio no puede estar por encima de lo que establece un Congreso, ¿no? Entonces ahí viene entonces la situación de que pudiese terminar en los tribunales internacionales de ese caso. Perdón, discúlpeme. Eso, yo dije la semana, perdónenme, yo no dije nada. Nosotros conversamos en torno a ese tema y anticipamos que ese era un proceso que iba a salir airoso, porque nosotros, que la participación del presidente Fernández, me reí cuando tú hablaste de ley candado, porque ese término fue creado por el presidente Fernández aquí antes de irse. Eso no es ponerle candado a la Constitución, que de que eso iba a salir bien. Blindar la Constitución. Blindarla así, ponerle candado para eso. Para futuras modificaciones. Entonces, ese es un término del presidente Fernández. Sí. Lo que quiere decir entonces que nosotros dijimos la semana pasada que el presidente Fernández iba a venir fortalecido. Evidentemente que sí. Porque ya él había demostrado que tiene la capacidad no solamente para resolver esos conflictos, porque ya anteriormente había puesto a saludarse aquí precisamente al presidente Chávez, sí, y al presidente Ecuador. No, Correa y Chávez. Correa y el de Colombia, Uribe. El tristemente célebre. Bueno, qué decir. Lo primero es que hay que entender que hay un proceso democrático que hay que revisar en la región. ¿Por qué? Porque los dos elementos fundamentales a través de los cuales se pudo dar la sorpresiva elección que se dio en Venezuela, y digo sorpresiva porque en la BBC los propios ganadores se sorprendieron de la cantidad de votos que alcanzaron.
Así es que no estoy diciendo yo que es sorpresiva para mí, para los antichavistas amigos míos que no vayan a ofenderse. No es que yo digo que es sorpresiva para mí, es que lo fue incluso para la oposición y, qué decir, para el partido oficial socialista venezolano, perdedor en este caso. Pero hay varios elementos que son problemáticos allí. El primero es que la Unidad Democrática de Venezuela es una coalición de grupos. Y no dije partidos, dije grupos, porque hay de esos grupos espontáneos que se están formando últimamente que no tienen estructura partidaria propiamente dicha. Ese es su primer problema. El primer reto a resolver es la unidad de criterio en un grupo donde no hay ninguna línea ideológica, ni hay tampoco ninguna línea de unidad. La única línea de unidad es el nombre, pero en términos reales son grupos con distintos intereses e incluso con diferentes puntos de vista, señores. Yo soy pesimista con el futuro de Venezuela. Pero además de que esos grupos son disímiles, heterogéneos, su única unidad es deponer al presidente Maduro y modificar el proyecto del nuevo socialismo latinoamericano que se instauró allí con Chávez. Esa es su única cosa que los une. La otra cosa es que no hay un liderazgo claro, es decir, la construcción de un líder. Lo que aparentemente son líderes son coyunturales, producto de la propia reacción que tuvo el poder frente a determinadas acciones, como es el caso del apresamiento de este señor. Entonces eso le dio notoriedad, ojo, notoriedad, no liderazgo necesariamente. Y el tercer problema es que el factor económico es el que le da el triunfo. Y ese propio factor económico va a ser el talón de Aquiles, porque de las primeras medidas que van a tomar, aparte de aquella que nos va a afectar a nosotros, que es el problema del petróleo, que está 1A allí, 1A, aunque no desaparezca Petrocaribe, va a ser modificado, sin duda. Y además van a tener que salir al exterior a reclamar el pago de esas facilidades blandas que había dado Chávez a la región, donde estamos nosotros y Cuba, en primer término, aquí en el Caribe. El país. Ajá. Entonces, además de eso, está el problema, ya hablé de la falta de unidad, ya hablé de la ausencia de liderazgo claro, y hablé del problema económico, pero en el problema económico está que el régimen de Chávez y luego Maduro mantuvieron una política económica de auxilio y subvención al sector más pobre. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de educación, estamos hablando incluso de alimentación. Hubo proyectos de subvencionar comida. Señores, cuando la oposición adquiera poder, tienen el poder de referéndum ahora en sus manos. Pueden ahora establecer un referéndum revocatorio y sacar a Maduro del poder y acelerar el proceso eleccionario. Entonces, el primer paso es sacar al señor de la cárcel. El siguiente es el referéndum revocatorio y el tercero es acelerar las elecciones presidenciales y probablemente ganarlas. Ahora bien, cuando la ganen, queridos venezolanos, si usted se apretó el cinturón por toda la crisis económica que hay en Venezuela, ahora va a tener que comerse el cinturón. Oiga bien, usted se lo apretó porque la verdad que la situación es insostenible. Ahora el próximo paso va a ser poner un poco de sal y comérselo, porque en lo que se recupera, si es que se elimina el tema de Petrocaribe, y si es que se salen a buscar dólares frescos por el problema de la deuda, hay que observar que el petróleo va en caída, y ese es el principal ingreso de Venezuela. Entonces, con toda esa atmósfera, claro, hay una posibilidad. La posibilidad es que la hipótesis de la participación norteamericana sea cierta y que entonces dentro de su política Norteamérica, para preservar un gobierno de derecha en Venezuela y erradicar por completo la historia del chavismo, haga dos cosas. Primero, el mecanismo propagandístico que va a comenzar. Ahorita parece que Chávez tenía 5 palacios y que tenía una cuenta en algún país, por ahí en Caimán, en algún sitio. Ese es el primer paso. Y el segundo es inyectarle recursos a un gobierno, hipotéticamente, de la derecha conservadora venezolana. Inyectarle recursos para que salvarlo de este debacle económico que podría venir y que al mismo tiempo se convertiría en un problema político de primer orden para ese país.
Vamos a terminar como una especie de panel en torno a Venezuela y después pasamos a ver los otros países de la región. Finalmente, ustedes me permiten, miren, Venezuela fue objeto, a mi juicio, o está siendo objeto de un cerco. Sí. Que de hecho no perdió Maduro, ganó la crisis económica, pues. Sí. Efectivamente. Y tampoco ganó la oposición. Ese es el tema. Entonces fue objeto de un cerco que, a pesar de tener Juan, ¿cómo se llama? Juan, que sé yo qué, andaba buscando agua y encontró petróleo y se murió de sed. Juan se llama? Comodoro. Juan Comodoro, ¿verdad? Buscaba petróleo y lo encontró, pero murió de sed. Murió de sed. Entonces Venezuela lo llevaron a morir de sed teniendo petróleo porque no se puede beber ni se puede comer. Hay que hacer dinero para comprar bienes y servicios. Ese es un tema. El otro tema es, y esto que lo voy a decir. Espérate, si va a cambiar el tema, déjame... No, okay. es ahí mismo. Okay. El tema, por ejemplo, Rafael Caldera. ¿Cuándo gana Rafael Caldera en su última etapa? Con la chiripa, ¿no? Sí, con el grupito que tenía. Sí, con la chiripa. ¿De cuánto gana antes de Chávez? ¿Verdad que sí? Él ganó antes de Chávez. Antes de Chávez. Después de... ¿Cuántas veces había gobernado Caldera? Él ha ganado 2 veces. Dos o sea, veces. con esas 2 veces. Una primera vez en los 70. Pero ahí, en ese gobierno, estaba en la postrimería de su vida. Sí, ya está. Tenía 90 años casi. Tenía casi 90 años. Las leyes de la garantía, Garantías constitucionales. no, de las prestaciones sociales, así se llama en Venezuela, las prestaciones laborales, fue la tesis de Rafael Caldera en la universidad para curarse de doctor en Derecho. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela llegó a un momento que agotó su liderazgo. Ese es el tema que yo quiero ahora para finalizar. Agotó su liderazgo, pero entonces resulta que no tenía el relevo. Ahí fue el error de ellos. El relevo que tuviera la suficiente capacidad, la generación de empuje, que tuviera la capacidad de comunicar suficiente, de que ellos tenían la posibilidad de gobernar a Venezuela con suficiente equidad. Ahí es que quiero llegar. Inteligencia, por ejemplo, ¿cuántas veces gobernó Carlos Andrés Pérez? 2 veces también. 2 veces también. Jaime Lucinchi, el otro señor los únicos que, de los copellanos. Los únicos 2 presidentes que gobernaron 2 veces durante la época del pacto de punto fijo en Venezuela fue Caldera por un lado y Carlos Andrés Pérez. El resto era de uno. Que tuvo Venezuela coyunturalmente igual también que nosotros, que coincidieron 2 liderazgos extremadamente fuertes, que es Caldera por un lado y Carlos Andrés Pérez por otro lado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Carlos Andrés Pérez, a pesar de que era el presidente de los extranjeros? Y perdónenme si ustedes se ofenden con lo que voy a decir ahora, pero Carlos Andrés Pérez fue que inició este proceso de descalabro de Venezuela. Señores, eso no es tan fácil. Eso no es ahora. Sí, pero yo creo también... Usted sabe que en el año 1980... En la segunda fase, porque en la primera yo pienso que él tuvo su... Hombre, la primera parte sí. Pero cuando él compra un barco y se lo regala a Bolivia, cuando comienza a comprar maíz y pollo a África, que en el camino se pudren, hay que tirarlo al mar. Eso fue en la época de Carlos Andrés Pérez. Que estaba en el mar. Efectivamente. El barco Sierra Nevada. Sí, Sierra Nevada. Que se le entrega a Bolivia y Bolivia no tiene mar. Sí. O sea, lo que te quiero decir, que un país que ha sido tan vapuleado, señores, ese es un espejo para la República Dominicana. Independientemente del lado que nosotros estemos. Tengan cuidado. Eso te iba a decir, es un espejo para nosotros. Venezuela, nosotros tenemos que ser, la objetividad no existe, pero con la mayor responsabilidad posible frente a la gente que nos ve. Y la gente tiene la esperanza de que nosotros le digamos las cosas, que puedan ellos visualizarlo. Porque nosotros tenemos un liderazgo hoy día que, señores, yo quisiera que los emergentes llegaran, que no se mantenga un liderazgo de por vida y que ese liderazgo se encargue de formar y fortalecer al liderazgo emergente. Adelante. Pero mira, con eso yo finalizo la parte de Venezuela. Tú has hablado, ya pasando ya a la región, tú has hablado de algo que pusiste sobre la mesa cerca también de los otros gobiernos que de una u otra manera le han denominado progresistas. Mira, en Estados Unidos, César, y tú creo que lo debes conocer más que yo también, hay un círculo de intelectuales que está trabajando ahora lo que es el soft power, el poder blando. Sí, el poder blando. Que yo digo que es una especie todavía de una continuación de la Guerra Fría. Esa es la mordida del ratón. Claro, que no ha desaparecido. ¿Por qué? Mira. Te muerdo pero te asoplo. Claro, ¿cómo empieza el caso de Venezuela? No solamente empezó, lo de Venezuela, la crisis económica internamente se generó ya de hace varios años, hace 2
3 años. Recuerden, incluso estaba Chávez vivo hace 3 o 4 años, y fue, de forma gradual, fue aumentando. Ahora bien, ¿dónde está el otro puntillazo que no se sentía todo? Porque lo interno es interno. Ahora, donde sí sintió realmente el puntillazo final Venezuela es justamente cuando tú comienzas a presionar hacia abajo el precio de su petróleo, que llevó también a Rusia, a través del fracking, que lo que Estados Unidos es el mayor productor ahora mismo. Fracking. Es una especie de... Esa fue la última patada que le dio Estados Unidos a Venezuela. Si yo internamente le muevo la economía con la escasez, yo tengo desaliado allá la oposición para eso, ¿no? Sí. Y entonces yo le creo una escasez ficticia, como se llama en economía, pero entonces él sigue operando porque está recibiendo ingresos por fuera. Pues Claro. entonces ahora yo le voy a mover esos ingresos y se los voy a eliminar. De hecho, por ejemplo, hoy le quiero decir que el petróleo inició ya en Wall Street, la bolsa de valores, a $36. Ahí, de Cuando estamos hablando que los mismos analistas de Wall Street prevén que posiblemente a finalizar este año, y de hecho ya yo lo había anunciado hace varios meses, de que terminan ellos posiblemente a $25 el barril. Lo que quiere decir entonces que la gasolina premium será 100 pesos. No, pero déjame el caso de Venezuela. ¿Tú sabes en cuánto está el presupuesto del petróleo en Venezuela en este momento? O sea, el petróleo del presupuesto del año 2016, por ejemplo, ellos lo contemplaron a $72 el barril. Y sin embargo, si terminó a 25, que ellos están perdiendo 50 por cada... Un déficit de 50. Y por cada barril. por cada dólar que baja el petróleo. ¿Ustedes saben cuánto pierde Venezuela en producción de ingresos en cuanto a la producción de petróleo? $600 millones. Calcúleme $50 entonces, menos de su cuánto es que valdría. Por eso el déficit fiscal está en 20.1 en Venezuela en este momento. Lo que quiere decir entonces que va a ser, como dice el doctor Zapata, tenemos que ir a una pausa. Claro. Como dice el doctor Zapata, que no va a ser que se apriete el cinturón, sino como ese cinturón. Así O sea, parece ser que usted tenía la bolita ahí guardada mágica para poder identificar. Pero finalmente, señores, finalmente, yo... Está pendiente de lo de Brasil también, ¿no? Sí, sí, claro. Que vamos para allá. Yo inicié una campaña y quiero continuarla. Todos los venezolanos que vengan a República Dominicana, señor, llévense de mí. Todos los venezolanos que vengan de Venezuela para acá, obviamente tiene que ser de Venezuela, o los que vengan de otro país, denle la residencia. Denle la residencia a todos los venezolanos que vengan. Todos los venezolanos, denle la residencia. Dénsela. Yo soy un hombre agradecido. Venezuela me dio mi formación, me dio residencia indefinida. Lo único que, ese comunismo que uno tiene en la cabeza, yo no pude aguantar ese tiempo. Y vine para mi país para contribuir con él. Y de aquí, bueno, van a tener que sacarme por una mano, arrastrado será para sacarme de aquí. Vamos a la pausa. El mundo de la comunicación moderna está constituido por la opinión pública que se forma gracias a la labor informativa. Informar es hacer periodismo y nosotros te hacemos periodista en aproximadamente 4 cuatrimestres. Llámanos para más informaciones a los teléfonos 809-444-7662, 829-666-9663. Ven con nosotros, somos la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Te invitamos. VBT Dry Cleaning. Somos expertos en el cuidado de tu ropa, lavado, planchado y mantenimiento en general, como alteraciones, sastrería, entre otros. De la mano de Francisco Reynoso, estamos ubicados en la avenida Paseo de los Reyes Católicos número 3, Plaza Yasmín Fernández, esquina Amiá Matió, próximo al Supermercado Nacional. Con servicio a domicilio, buscamos la ropa en tu casa, la lavamos, la planchamos y te la hacemos llegar sin costo adicional. Llámenos al 809-547-1832. VBT Dry Clean, expertos en el cuidado de tu ropa. Grupo Multimedios Amanecer es una empresa dedicada a la elaboración de planes de relaciones públicas, estructuración y manejo de campañas políticas, desarrollo de imagen corporativa, coaching y asesoría en manejo de redes sociales. Somos expertos en determinación de acciones formativas. Contáctenos al 809-216-1914 o a nuestro correo electrónico cubadarío@hotmail.com o visite nuestra página dariocuba.com. Grupo Multimedios Amanecer, consultores en comunicación integral. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno,
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bien, Manuel, Brasil. Vamos a hacerlo cortico, por países, entre los tres, para que nos dé el tiempo, porque tenemos un tema, yo le tengo una primicia. Oh, me encanta. Adelante. Bueno, Brasil hay un elemento importante. Una primicia es una hija de un tío tuyo. Ese primita. Bueno, Brasil tiene un problema, La pasada. tiene un problema importante, Brasil. Bueno, el caso es que el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, decidió entonces quién es quien tiene la potestad de poder llevar a juicio, a impeachment, como se llama, a Dilma Rousseff. Evidentemente, ya ella está colocada en juicio. Ahora, ¿tienen los votos suficientes para sacarla del poder? No, pero hay un elemento que se agregó esta semana, y es que Michael Temer, el vicepresidente de ella, se deslindó de ella. Se desligó de ella, y entonces ya con los votos de él sí tienen la facultad de sacarla del poder a ella. Entonces eso explica por qué Eso es trampa, siga. Entonces ahí él no fue leal a ella, ¿no? Por eso. Evidentemente, entonces ya depende ahora también de la decisión que tome el vicepresidente de Brasil, y creo que la dirección que yo estoy viendo que va a tomar es que la van a sacar del poder a ella. Bueno, yo no voy a hablar mucho de la Rousseff, ni siquiera de lo de Argentina y el señor de los 56 años y la joven hermosa. No voy a hablar mucho de eso porque, señores, sencillamente les pido que lean entre líneas y que abran los ojos cuando estén viendo la noticia y que entiendan que a veces hay crímenes masivos que son dirigidos y que a eso se le llama geopolítica, y que hay muertes a civiles que son dirigidas y se le llama daño colateral. 1984, la novela de Orwell, hay que volverla a leer otra vez. La neolengua es la que nos domina y nos ponen a decir lo que ellos quieren que digamos y crean palabritas nuevas y nosotros las tomamos como que son viejísimas y las insertamos en nuestro lenguaje cotidiano. Ahora estamos frente a una guerra económica, ¿verdad? Un mecanismo de baja frecuencia en el que hay menos muertes involucradas y en el que se puede manipular mediáticamente los resultados. Eso es lo que está ocurriendo. En el caso de Argentina, el señor de los 56 años va a tener también un grave problema económico porque va a tener que desmontar medidas populares que fueron implementadas por la Kirchner. En el caso de Brasil, sin duda alguna, dijimos aquella vez que Maduro iba a perder en las elecciones pasadas, y así ocurrió. Y ahora vamos a decir, la presidenta de Brasil va a perder también, porque todo esto es parte de un proyecto de desarticulación y desmonte del nuevo socialismo latinoamericano. Norteamérica estuvo demasiado tiempo desatendiendo esta parte del mundo y concentrada en Medio Oriente, y ya volteó su rostro hacia esta parte del mundo para recuperar su hegemonía. Es todo lo que yo puedo decir. Otro aporte de César también, sería bueno también Cuba, que miremos esa reflexión. Por ejemplo, todo eso de esa desarticulación ha empezado justamente con el fallecimiento de Hugo Chávez. Ahora uno se pregunta, ¿Chávez falleció o lo mataron? Esa es la otra también hipótesis que hay. Yo, cuando usted mencionó 1983-84, que habló de matanza, me dio un susto. Pensé que ya usted estaba recordando la matanza que se produjo cuando se habló de Jorge Blanco aquí. Me refiero a la novela de Wells. Sí, pero que coincidió precisamente con lo que se produjo aquí en República Dominicana, una matanza que hubo 83-84, ¿no fue así? 84, yo no estaba aquí en el país, pero pero me dijeron que fue una cosa terrible y que cuando él iba subiendo a Palacio... Si tú quieres podemos vincularlo, porque sí se puede vincular, porque en 1984 la poblada ocurrió como una reacción del pueblo a unas cargas impositivas que eran doblemente impositivas, una por su condición de impuesto per se y la otra porque estaban siendo impuestas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, que en ese momento era poco conocido a nivel popular. La gente no sabía qué era eso, un hombre vestido de negro con un maletín diciéndole a los pueblos cómo es que tienen que administrar sus economías y cuánto tiene que derivar para pagar intereses de préstamos internacionales. Entonces, ¿y de dónde hay que buscar esos dineros? ¿Y cómo hay que buscarlo a corto plazo?
Entonces todo eso le cayó encima a Salvador Jorge Blanco, amén de la torpeza política, se manejó de manera muy torpe, se esperó una semana de asueto para soltar eso de manera sorpresiva, amén de la participación de los reformistas, que el señor que fue el líder de la banda Colorá y fue un hombre guapísimo, me puede esperar allá afuera y desafiarme con una pistola. Qué barbaridad. Porque es un hombre... Pero Martínez le entra Pérez trompa. Martínez. Se le entra trompa fácil a usted. No, y sale, tenga cuidado. y pide, llama a duelo, llamó a un amigo a duelo. No, le entra con los palos, con lo que tenga, con un diente. Y el amigo duró varios días, varias horas escondido. Y Pérez Martínez fuera diciéndole que salía. A mí me gustaría que... Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno. El punto es que todo eso se parece un poco en el sentido de que es un factor económico el detonante. Efectivamente. Un factor económico y además un factor económico injerencista. Sí. En este caso, la decisión del hombre del maletín de que se aplicaran cargas impositivas rápido para recuperar pago de intereses. Eso fue lo que le ocurrió a Salvador Jorge Blanco, pero lamentablemente ellos lo manejaron mal. Jacobo Masluta dijo que había que dar candela, el otro dijo que tirar a los guardias de la calle, y se le fue todo de la mano. Tenemos muy poco tiempo y tenemos muchos temas nacionales. Pero PLD... al año le queda un par de semanas. Todavía. ¿Perdón? Al año le queda un par de semanas. Pero a nosotros nos queda un poco tiempo para tener este programa. Mire, el PLD, yo no sé si su política comunicacional, desde el punto de vista siguiente, y hablo de comunicación, no de informacional, que ha sido formidable, de información, el tema de la cementera de Asua y el tema del candidato de la oposición, ¿por qué dejan que saquen ese tema? Porque ahora andan como aguja buscando cualquier tontería para enrostrársela de que gente del PLD está construyendo una bendita carretera en la Loma Quitepuela. Nadie sabe de quién es la bendita casa que está ahí. Nadie sabe que está construyendo la carretera. Yo no quisiera seguir preguntando más cosas porque me dolería y entonces yo me compraría un problema adicional. Yo sé que los programas como este no tienen la audiencia masiva porque los programas de opinión y críticos como el nuestro, la gente lo mira y dice, ahí hay tres más juntos. Pero yo no quiero que nos digan... la gente de nosotros, ¿no? ¿Perdón? Aprender la gente de nosotros. Hombre, aportamos. La gente nos apoya. Y nos apoya porque somos diferentes. O tratamos de hacer algo distinto. Entonces, pero yo digo, ¿por qué no dicen exactamente de quién es la jodida casa esa? ¿Y quién está haciendo la bendita carretera? Y salimos de eso, porque ahora resulta que esa canalla mediática todos los días quiere quitar a Mariano Germán y le dicen una cosa y le dicen la otra. Ese es un tema. El otro tema es que Quique, con los 3 gatos que le quedan ahí en el Partido Reformista, se cree que es una niña de 15 años. Entonces publica una versión de que, sabiendo que tiene un acuerdo con el PLD hace tiempo, desde antes dice para el médico en Estados Unidos, tiene un acuerdo con el PLD. Entonces, con un maniqueísmo y una vaina y para allá que para acá, por eso es que está así, Quique. Malagradecido. Ese tipo era el que estaba manejando el banco que estaban ahí. ¿Cómo se llama? BNB. El BNB. Ya se le olvidó ese malagradecido, que si no es por ese puesto ahí se muere de hambre. Entonces, ¿qué pasa? Di lo que quiera, Di lo que quiera, que tú me conoces bien y tú sabes que yo sé más vaina tuya. Es lo primero. Lo segundo, publican que van a hacer un acuerdo con el PRM para forzar una supuesta ventaja con el PLD. Ahora resulta que él estaba antes de anoche con el presidente. O anoche estaba con el presidente. Esa es la primera primicia. La segunda primicia es que el talibán va a ser el presidente de la República porque ya está armando su candidatura. Así reveló su compañera César. Su compañera sentimental, doña Acela María Lamarche. César, de relajo, Okay. Bueno, ahí tienen ustedes. Arranque, doctor. El señor Talibán es... No, señor Héctor Arias. El señor Talibán es un amigo, bueno, una persona con Mi compañero de trabajo. Tenga cuidado lo que usted va a decir. Con quien hemos interactuado. Mi compañero de trabajo. En espacios sociales. Es una persona... Preparado, como dice doña Acela. Amigo mío también. No, compañero de trabajo. César, tenga cuidado, lo estoy diciendo. No, yo no he abierto la... Adelante, doctor. Bueno, su preparación es en el área suya, ¿verdad? En el área de la comunicación. No, en el área mía. Sí. Él es programador neurolingüístico.
No, comunicación social. No, yo no soy comunicador social. Ah, ya no. No, ya no. Yo soy periodista. En el área del periodismo. No, de escuela. Yo fui a estudiar la escuela. No, de pero periodismo. él está preparado en el área del periodismo. No, yo no sé. Pero usted dijo que era un hombre preparado. Eso fue lo que dijo la señora, su compañera. Pues bien, yo sé que es una Yo no lo dudo. Porque amable, dicho por ella es una mujer persona seria. amable, agradable, que ha ido creando incluso Claro. arraigo popular Claro. a través de su programa. Lo que yo lo dejo fuera un poco a él, o lo incluyo tal vez en un universo de realidad que vivimos en República Dominicana, que es el de que todo el mundo va a terminar teniendo un partido político. Y yo digo, los partidos políticos y los movimientos políticos en los países, cuando se multiplican en grandes cantidades, indican el grado de deterioro político de esa nación. Y si no observen nuestro país vecino, eran como 60 o 70 candidatos a la presidencia de la República. Y entonces, cuando ustedes ven eso, en la multiplicación de esas organizaciones, usted debe entender el nivel de debilidad en términos de estructura de un pensamiento político, de una línea política, incluso indicador de crisis política, indicador de crisis partidaria, contrario a como usted lo pueda creer. La multiplicación y proliferación de grupos indica crisis de partidos, como también lo indica el caso de Quique y el caso del transfugismo y las negociaciones, y lo que antes se llamaba acuerdo de aposento ahora se hace de manera abierta y pública. Porque usted dice también que el presidente manda a buscarlo rápidamente. De manera pública, no, de manera descarada. El presidente manda a buscarlo rápidamente cuando hace el anuncio de que va a negociar con PRM, para entonces, en un mercado de compra y venta, hacer oferta. El que oferta y el que recibe la oferta y todos los que están involucrados han convertido a los partidos políticos en mercado de compra y venta. Hace horas apenas estaba viendo el rostro del líder del PRM y su arenga a los miembros de su grupo era la cantidad de puestos que ellos se van a repartir con el acuerdo. Mientras que por el contrario saca unos afiches por todo el país diciendo que el acuerdo es un pacto en favor del país y que ese pacto es para lograr no sé qué cosa. No, señor, ese pacto ha sido para que usted le oferten. Usted va a vender unos votos del PRD a cambio de que a usted le oferten, a usted como persona y a los que están alrededor suyo, puestos. Y Quique va a hacer lo mismo, no importa que se vaya al PLD o que se vaya al PRM o que se vaya solo. Lo que hay es un grupo de personas en un mercado de compra y venta con unas corporaciones que nada más le quedan las siglas. Detrás de esas siglas queda muy poco de lo que en una ocasión se llamó partido político. Bueno, ¿qué te digo, César? Voy a empezar entonces justamente por lo que tú has llamado como crisis, ¿no?, de los partidos políticos dominicanos. Hay un detalle, cuando tú analizas la estructura interna de la composición, de las aspiraciones, ya te indica también que la crisis, antes que llegara afuera, llegó adentro del partido. Por ejemplo, el caso del mismo partido del gobierno, tú tienes que, por ejemplo, que yo estuve viendo en la demarcación número 2, que es justamente la cabalca de la Máximo Gómez hasta la Luperón, donde se seleccionan los diputados. Hay 3 aspirantes ahí que son esposas de 3 también ministros, de funcionarios del gobierno. Pero te encuentras también que hay otros también que son aspirantes que son hijos de ministros. Entonces hay también cuñados de ministros. Entonces a veces uno se pregunta, pero es que pueden aspirar solamente el entorno familiar y no los dirigentes por mérito de trabajo político. Entonces esos son síntomas. Por ejemplo, en el PRI en México, mira, yo recuerdo, lo estuve analizando hace un tiempo, hace alrededor de 10 años, en México se dio una situación que de la década del 70 se estaba dando una generación de herencia de poder. Y me explico de la siguiente manera. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Ustedes saben que fue presidente de México. ¿Quién fue su papá? Bueno, su papá fue Raúl Salinas. El papá también de su hermano Carlos Salinas, pero su papá fue ministro de Hacienda. Por eso estudia Carlos Salinas en Harvard, por ejemplo, llega con mucho prestigio a México de nuevo, llega con prestigio, termina siendo ministro de Hacienda después de la Madrid, ¿no?, de Miguel la Madrid, después él pasa a ser después presidente, ¿no? Pero también su hermano, pero también tú tienes el caso también de Jesús Silva, también tú tienes el caso también de muchísimos dirigentes mexicanos que terminan siendo o funcionarios o ministros o presidentes de México que eran hijos de presidente. Entonces estoy viendo que aquí se está dando mucho, entonces son síntomas de que ya los partidos están en debilidades. Señores, usted introdujo un tema que es para 2 programas, porque los
los hijos de los políticos, ese es un ejemplo que ven en la casa. Obviamente, cuando hay vocación para ello, la gente lo cultiva. Sí tiene el talento, pero no por herencia. Como está Ya dando. esa es otra cosa. Por eso es que el tema es muy, muy delicado. Se nos quedó el tema de la investigación periodística, de lo que yo llamo de los comunicadores sociales, porque resulta que los tres grandes gentes del transporte, en el fondo, lo que querían era que le entregaran la onza con el combustible exonerado. Claro. Señores, diablo. Señores, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad frente al país. La próxima semana tenemos la esperanza de cumplir con una nueva tarea como esta. Hasta luego.